Bueno, mis queridos, hoy vamos a analizar la película de Gio, que se basa en hechos reales. Había una supermodelo muy hermosa que se llamaba Gio Carangi. Vemos cuán trágico fue el destino de esta chica. Sí, así de intensamente ardía y simplemente se quemó como una cerilla. En realidad, ¿a qué volvemos otra vez? Al trastorno límite de la personalidad. Es decir, nuestra protagonista realmente sufría de ese mismo trastorno límite de la personalidad que tanto les gusta ver. Por alguna razón, les atrae este trastorno. Escriban, por cierto, por qué es lo que les ha impactado tanto del trastorno límite. Entonces, ¿qué vemos? En primer lugar, vemos que la increíble Angelina Jolie se parece mucho a esta protagonista, Gio Carangi, ¿verdad? Y la misma Jolie temía interpretar este papel, y como ya he mencionado, ella decía que sí, o liberar a todos mis demonios, o este papel me destruirá. Y de hecho, después de que Angelina Jolie actuó en esta película, se rapó al cero, comenzó a consumir aún más drogas, cayó en depresión y en una especie de vagabundeo, ¿verdad? Me tomó, en mi opinión, más de un año para recuperarme y volver a las grabaciones. Sí, como si necesitara reevaluar algo, reconsiderar y con nuevas fuerzas renacer, por así decirlo, para adoptar una nueva imagen, en resumen. ¿Pero en qué realmente se parecen? Vamos a ver en qué se parece Jolie a nuestra Gio. Ambas son chicas, muy audaces. Ambas son un poco masculinas y bisexuales, una y la otra. Bueno, Gio en mayor medida. Es decir, tuvo un romance duradero y sólido con esta maquilladora, con esta chica maquilladora, en la que veía a alguien sin cesar. Ella veía a su madre. Es decir, nuestra Gio Carangi estaba en una búsqueda constante del amor materno. Parecía que el mundo de los hombres representaba para ella un cierto peligro. Ella siempre quería proteger a estas mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, buscaba algo. Estaba obsesionada con estas rubias, y si miras algunos documentales, verás fotos de Gio. Y su madre era rubia. En esta película creo que ella tenía el cabello castaño, o algo así chocolate, pero en que la vida real lo tenía blanco. Por lo tanto, este es el intento de salvar a una mujer de ciertos abusadores. Ella creció en una familia donde su padre golpeaba a su madre. Sí, y la madre era calva. Siempre andaba merodeando por ahí. Sí, era una mujer muy promiscua, llamativa, muy egocéntrica, egoísta, completamente sumergida en sus propias preocupaciones, en su propia vida personal. Estos niños no eran necesarios. Ese marido desagradable le estorbaba, y ahí está su majestad. En realidad, la madre era, por supuesto, muy hermosa, tenía un gran porte, se veía magnífica. Sí, incluso la vemos ya en una edad avanzada. La mujer es, sin duda, muy impactante. Por lo tanto, nuestra Gio Carangi siempre buscaba ese amor de mujer, el amor de una madre. Ella se apega, nosotros somos importantes para ella. Vemos como una paciente con trastorno límite de la personalidad se relaciona con las personas. En los pacientes con trastorno límite de la personalidad, TLP, se forman vínculos muy fuertes, relaciones dolorosas constantes y una separación inadecuada de las personas. Elementalmente muere su profesora, su manager que la promovía, y ella comienza a gritar, a rodar por el suelo como si fuera su propia madre. ¿Entiendes? Reacciones no muy adecuadas, digamos así. Ante cualquier no por parte de algún amigo o persona cercana, Gio Carangi reaccionaba de manera inadecuada. Así que esta es una reacción tan brillante, tumultuosa y muy emocional. Por lo tanto, volviendo a Jolie y a la comparación entre estas dos mujeres, podemos señalar que hay una similitud prácticamente del 100%, simplemente una similitud del 100%. Esta constante... Bueno, en primer lugar, la autocrítica, la percepción exagerada de los impulsos externos y cuán dolorosamente se acepta todo. Cualquier rechazo, cualquier pequeño fracaso es percibido por los pacientes con trastorno límite de la personalidad como si fuera el fin del mundo. Es simplemente una tragedia. No se puede hacer nada al respecto. No se puede cambiar de ninguna manera. Así de cerca está todo. En consecuencia, también vemos sobre la baja autoestima, así como el consumo interminable de alcohol y drogas. Si Jolie, por ejemplo, se hacía daño a sí misma con cuchillos y otros objetos afilados, Gia lo hacía a través de otras personas. Es decir, ella constantemente provocaba cosas así, para que alguien la golpeara, para que algo le sucediera. Bueno, está claro que si vas a pasear por la noche bajo los puentes con algunos vagabundos, comprando drogas y demás, eso no terminará bien, ¿verdad? Y parece que estas provocaciones inconscientes, ser nuevamente como una víctima, ofendida, ser humillada, ser destrozada, agotada,
En general, todo esto está en su máximo pico de alguna experiencia interna, ¿verdad? Así que, así es. Exteriormente, las chicas no se parecen en absoluto. Escriban si les parece lo contrario. Yo diría que son completamente, absolutamente diferentes, por así decirlo, en cuanto a su apariencia. Jolie es Jolie. Son esos labios gruesos, son esos ojos tan grandes. Aquí hay algo en nuestra Gio que tiene un toque, digamos, un poco oriental. Ojos más pequeños, labios más pequeños. Bueno, es un rostro completamente diferente. El tipo de apariencia es diferente. Sin embargo, al parecer, el director captó precisamente la esencia interna, entendió el contenido de estas mujeres, en lo que consistía su parentesco, por así decirlo. Ahora voy a comprobar si tengo todo correcto, sí. Por cierto, me olvidé de mencionar algo cuando estábamos hablando de Angelina Jolie. ¿Cómo se dice correctamente? ¿Angelina Jolie o Angelina Jolie? Escriban cómo se dice correctamente. Aquí hay un poco sobre su relación con su padre. Había un momento en el documental donde están de pie con su papá y Jolie tenía literalmente unos 12 años, tal vez un poco menos, ¿verdad? Y ahí está, esos labios enormes y alguien de los reporteros hace alguna pregunta y el micrófono se lo acerca a Julie. Ella se queda en silencio, un poco confundida, y el padre, aquí se puede ver muy bien, en las imágenes congeladas. Un momento tan elusivo, intenta encontrarlo en las imágenes documentales, él la empuja en la espalda como si le hiciera daño. De alguna manera habitual, un tirón habitual, que solo intenta no contarme algo bonito, lo que le pide el reportero, en realidad. Y con la presión del padre desde atrás, ella instantáneamente parece entrar en ese tono y trata de complacer a ese papá, de decir las cosas como se deben, como se espera, para que luego Dios no lo quiera, no reciba algún tipo de represalia por parte del padre. Te lo digo en serio, no te molestes, encuentra ese momento y verás cómo el padre ejerce una presión así. Todo, y esta, que parece ser una escena momentánea, en realidad muestra mucho, pero mucho. En general, al observar a la madre y la hija, o en general lo que sucede dentro de la familia, no hay nada mejor que grabar todo en cámara con fotogramas fijos. Sí, como ya les he contado muchas veces. Justo estaba con el departamento de infancia y estudiamos muchas cosas sobre documentales, ¿no? Hablamos sobre el apego entre la madre y el niño, cómo se forma, qué tipo de apego se desarrolla entre la madre y el niño, que se forma en el niño. Por lo tanto, todos estos matices no eran visibles en este momento aquí y ahora. Era difícil rastrearlos. Y cuando rebobinas la cinta muchas veces y observas lo que sucedió exactamente en los fotogramas ralentizados de la grabación en cámara lenta. Sobre Jolie, lo que quería decir es que sí, esa sensación, como la de Gio Carangi, por cierto, es que parece que hay que ser algo especial, perfecta, bueno, externamente, sí. Incluso alguien le dijo a Gio después, Jay, que no es necesario ser perfecta, es simplemente la vida normal, se puede ser diferente. Esto no significa que cada vez debas estar en tu mejor momento. Así que, si regresamos directamente al retrato de Angelina Jolie y Jolie, sí, ella. En su intento de alcanzar la perfección parecía estar buscando ese amor. Si ahora es lo más hermosa posible al 100%, papá y mamá realmente la amarán. Y creo que en su mayoría, incluso papá, como si mamá se hubiera sacrificado, mamá se convirtió en ama de casa, mamá daba amor. Y por los movimientos de Angelina Jolie, que interpreta en esta Gio, sí, como se frota como un gato, se acurruca, ronronea, se puede ver que es una niña, en principio, muy querida, es decir, que su madre le brindaba calor, sí, Jolie. Verán, voy a hablar un poco sobre la vida de Jolie y de Gio, porque sus historias están tan entrelazadas. El papel que ella interpreta, esa imagen de Gio, sí, y nuestra Jolie, se entrelazan mucho. Por lo tanto, lo que no mencioné en el video anterior, ahora quiero complementarlo. Ella pensaba que si era perfecta, si era hermosa, entonces la amarían, como si tal vez papá se hubiera ido, porque no soy lo suficientemente buena, no cumplí con esa función, no uní a esta familia. ¿Y qué vemos? Un poco más. Estaré en Angelina Jolie y luego ya regresaremos completamente a Gia. Ella crea su enorme familia, Angelina Jolie. Sí, ella lo hace, da a luz a muchos niños, adopta a muchos de algún lugar, de algunos países, de países del tercer mundo, y trata de crear ese amor, intenta hacerlo, pero repite en cierto sentido el destino de su madre. Es decir, sus hijos ven una depresión constante, ven esa anorexia permanente que ella
Se hunde en una especie de disforia infinita, no come nada, no quiere crear nuevas obras maestras, es decir, se está marchitando, no se comunica con nadie, y los niños nuevamente comienzan a culparse a sí mismos, sintiendo que de alguna manera son responsables, culpan al padre. Pero en realidad, ella no puede hacer eso. Ella una y otra vez crea con sus propias manos una historia trágica sobre sí misma. Eso es, en esencia, lo que hacen las personas con trastorno límite de la personalidad, como si estuvieran escribiendo un libro hermoso y brillante, o alguna novela profunda, sí, una película sobre sí mismos. Así es como lo dije, cómo lo viví, cómo lo llevaba dentro de mí, sí. Bien, volvamos a nuestra hermosa Gia. En general, les recomiendo que busquen en Google Gio Carangi antes y después. Miren lo que las drogas hacen con los jóvenes. Es decir, ayer era una niña floreciente y hoy ya se está convirtiendo en una abuela desdentada, con acné, calva, sí, demacrada. Con VIH, es decir, estaba muriendo, ya, tenía sueño, se había desatado en toda su gloria y, por supuesto, se unió alguna neumonía que la acompañaba, de la cual murió posteriormente, es decir, ganglios linfáticos aumentados. Y en ese momento no había terapia antirretroviral, no pudieron salvarla, como hoy en día, por ejemplo, la habrían salvado fácilmente. Simplemente se consumió rápidamente y, por supuesto, esta escena es desgarradora, cuando todos la rechazan e incluso su propia madre no está dispuesta a llevarla a casa. Ella se renuncia a ella. Oh, ¿qué dirá Henry? Oh, no quiero, ay, 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 la gente se asustará, que se joda, me voy. Sí, claro, siento culpa allí, pero me voy. ¿Qué vemos en nuestra Gio? Aparte de que sí, realmente es un claro ejemplo de trastorno límite de la personalidad, está ese pensamiento dicotómico, donde todo es muy polarizado, no hay matices, o es horrible, o es maravilloso. Lo mismo ocurre con la gente, ¿verdad? Te amo locamente, y justo en un segundo, vete madre. ¿Cómo echaba a esa madre? Te amo, no puedo vivir sin ti. Ah, así que te vas. Lárgate de aquí, no quiero verte. Es decir, la deja en esos extremos infinitos. Por lo tanto, eso es lo que todos vemos. Y parece que las relaciones no se desarrollan porque todo está en un desgarro tan intenso que las personas cercanas simplemente no pueden soportarlo. Porque su mujer favorita, sí, era por cierto una clásica codependiente, intentaba sacarla sin cesar de ese pantano de drogas. Pero en algún momento, las personas cercanas que rodean al paciente con trastorno límite de la personalidad se sienten tan agotadas, tan desgastadas, que parece que... Recuerdan que hablamos de Marilyn Monroe, como dijo su esposo, ¿verdad? Ella me devora. Es decir, las personas cercanas sienten que ya no estoy, simplemente me han devorado, como si solo existiera ella, esta persona llamada Gia. Todo el mundo gira a su alrededor y todos están a sus pies, atendiendo tantas de sus necesidades, mientras que los demás son solo algunas personas codependientes, sombras codependientes que sirven a esta persona. Y por supuesto, los seres queridos sufren mucho, ¿verdad? En consecuencia, vemos cómo el mundo de la moda y la belleza, la moda, exprime a las jóvenes como si fueran limones y las desecha. Y los fotógrafos, al ver que ella estaba demacrada, que había caído en depresión, que ya estaba en un consumo constante, con síntomas de abstinencia y Dios sabe qué más. En lugar de intentar ayudarla a recuperarse, de enviarla a recibir tratamiento, de preocuparse por ella, simplemente le ponen esos pequeños paquetes de drogas como si fuera un cadáver. Ella ya es un cadáver viva, sí. Con las últimas fuerzas hacen algunas tomas donde ella interpretó a una geisha japonesa, ¿recuerdas? Esa fue una sesión de fotos muy hermosa. Es decir, a nadie le importa. Lo mismo ocurre en el deporte, donde a menudo vemos cómo se toman a los niños, se les exprime, se les convierte en inválidos y se les echa. Todo. Es absolutamente necesario obtener resultados aquí y ahora, y lo que te suceda mañana no nos interesa en absoluto. Aquí está el mundo de los negocios, el mundo del espectáculo, el mundo de la alta costura. Por lo tanto, era evidente que durante un par de años realmente brillaría, como una estrella brillante y se apagaría, como un trapo que ya no le sirve a nadie. Y así para mantenerse como Naomi Campbell, digamos, sí, o para mantenerse... Bueno, aquí están mis modelos favoritos, ¿no? Son los modelos de los 90, a mi gusto, o incluso esto era a finales de los 80, creo. A finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad?
Sí, así fue, a finales de los 80, eran precisamente Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, es decir, eran las mujeres más destacadas y más bellas. Luego, se pusieron de moda algunas heroinómanas con una delgadez extrema y una apariencia específica y fashion. Bueno, en general se fueron las mujeres hermosas que tenían alguna forma, que tenían algún pecho, y así Gia es justo de esa clase, ella es realmente una belleza. Por lo tanto, vemos que pocos han podido soportar este camino, y quizás incluso solo Gisele Bündchen. Ella de alguna manera se mantiene, practica yoga, lleva un estilo de vida saludable, así es ella. Pero veo que todos tienen la psique afectada, tanto Naomi como Budin, todos ellos tienen una especie de llanto nevrasténico, es decir, no pueden hablar tranquilamente con frecuencia. Nuestra Naomi Campbell en general tiene una psicopatía nuclear. Es una mujer muy tempestuosa. En resumen, el mundo del espectáculo, ¿qué más se puede decir? Es extremadamente cruel. Sigamos adelante y veamos qué más hemos pasado por alto. Bueno, en primer lugar me gustaría que lo que más me conmovió en esta película fueron las relaciones entre madre e hija, sí, hasta las lágrimas, especialmente al final. La mamá no pudo, como si no pudiera aceptar y reconocer que había dado a luz a un niño, porque recuerden el inicio de la película, giran frente al espejo, yo soy una niña, y yo soy una niña, tú eres hermosa, yo soy hermosa, mamá, ¿verdad? Es decir, ella está de pie y parece que no tiene 30 años, sino que tiene 7 años, y ahí tiene a las niñas, a una niña de 7 años, le tiene 7 años, y así están las dos niñas, yo soy hermosa, y así fue como sucedió. La madre, en su narcisista infantilismo, vivió toda su vida cuidando exclusivamente de sí misma, sin involucrarse emocionalmente en la vida de sus hijos, especialmente en la vida de su hija. Luego recordó dónde vivía. Ellos vivían separados, si recuerdas. Sí, la madre simplemente se había ido a algún lugar y la hija vivía con el padre. Por lo tanto, son relaciones extrañas y poco involucradas. Y Gio parece necesitarla. A su madre intenta darle una segunda, tercera, quinta oportunidad, pero ella no puede aceptarla, no puede aprovecharla debido a su propia, ya saben, estructura, a esta morfología de su personalidad. Ella no es capaz de dar eso porque no es capaz de sentirlo, sí, debido a una especie de constitución personal. Por lo tanto, es muy triste que Gio siempre esté frustrada. Ella intenta recibir, pero su madre no puede darle nada. Y Gio se queda con ese resentimiento, decepción, una especie de molestia y enojo, pero no puede hacer nada al respecto, no puede obtener lo que desea. Así es como ella se queda con este dolor que intenta de alguna manera adormecer con drogas, adormecer en alguna de esas, no sé, fiestas, sí, esas, unas interminables y horribles, ni siquiera fiestas de intercambio de parejas, ¿recuerdas? Es decir, ella llega a algún club donde todo es un completo desastre. Todos se están chupando y lamiendo entre sí en un estado de locura total, sí, en una absoluta barbarie, y allí está ella, en medio de esa serpiente, pero al mismo tiempo. A menudo para la modelo hay algo dentro que le resulta ajeno, ¿verdad? Pero ella entiende que para estar en esta sociedad es necesario consumir esas drogas con ellos, es necesario estar en esas fiestas para obtener alguna oportunidad, alguna imagen, para tener ese trabajo, en resumen, ¿verdad? Aquí. Y luego este momento en el que ella llamaba a su madre Caitlin. Esto caracteriza muy bien su relación. ¿Qué, niña? No soy tu mamá, soy Caitlin. Vemos muy a menudo cómo la abuela no está dispuesta a aceptar que es abuela y obliga a que la llamen por su nombre. Lo mismo, que es aún peor, sucede con los padres, ¿verdad? De alguna manera, el niño comienza a llamarlos por su nombre. Aquí no hay nada bueno en esto, por supuesto. Por cierto, ¿qué les parece el fondo? ¿Qué les parece mi nueva posición? Así que bueno, sí, ella escribió, ¿recuerdan? Este diario sobre una niña con cabello dorado, de la que todos querían algo, la cortaban, pero a ella no le importaba, ¿verdad? Luego vieron que era una niña con cabello dorado. Al parecer, es un miedo feo, como si estuviera engañando a todos, y en realidad, cuando todos vean que soy mala, fea, que los he engañado a todos, me echarán, que como si estuviera fingiendo que soy hermosa, pero en realidad no es así. Así que hay una especie de inseguridad en las propias fuerzas, en la propia sexualidad, feminidad, en la propia belleza, talento y así sucesivamente en algunas de sus capacidades. Y vimos esa impotencia cuando se quedaba sin trabajo, ya no podía hacer nada. Es decir,
No entendía quién era, de qué era capaz. Era como un quién soy yo, esa difusa autoidentificación. Por lo tanto, no está claro qué quiero, qué soy en realidad, como si fuera denso, qué puedo, qué represento. Así que, bueno, está bien. Sí, sin duda, vemos esta infantilidad, naturalmente, por supuesto. Un estado psicoemocional muy inestable, como una montaña rusa constante, sí, mal bien, estas emociones están desbordadas en un constante estado de angustia, en una especie de rebelión interna, con insomnio y algunos síntomas de abstinencia en general, es un verdadero caos. No es vida, es una especie de pesadilla. Y cuando falta este estilo de vida sobrio y saludable, el apoyo de los seres queridos, en este caso, de un psicoterapeuta y una correcta distribución de la carga, no era necesario sobrecargarse tanto con el trabajo. Y así vemos este lamentable resultado final, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué no hemos dicho realmente sobre Gio, en realidad? Sí, esa excentricidad, se entiende, ¿verdad? Lo mismo, por cierto, ocurre con Angelina Jolie, esa excentricidad constante. Bien. Bueno, mis favoritos, así que en general hemos analizado la película. Seguramente hay más que decir, pero ya está, que así sea, que así sea. Las cosas principales, creo, las he mencionado. Sí, es decir, a mamá le necesitaba cuando estaba en la cima de la fama, cuando todo era dulce, cuando ambas volaban en primera clase, cuando reían, bebían champán caro y vivían en hoteles de lujo. En ese momento, a mamá le interesaba. Tan pronto como el niño tenía problemas, todo no te acerques, no lo toques, ¿verdad? Está bien, eso es todo, mis queridos. Lo que aún no he dicho, seguro que lo recordaré. En cuanto al tratamiento, en este caso, se trata, por supuesto, de la psicoterapia conductual y aún mejor de la terapia conductual dialéctica, donde se le muestra al paciente que puedes ver la situación desde diferentes perspectivas. No de la manera en que estás acostumbrado a captar su dolor en algún lugar enfermo, en tu talón de Aquiles, percibiendo todo de manera muy hiperbólica, todo tan exagerado, que puedes mirar la situación desde diferentes ángulos. Desde la primera posición, la segunda, la tercera, la quinta, la 20ª, sí, evaluar cómo puede ser de diferentes maneras y ver que una misma situación puede ser percibida desde 1.000.000 de diferentes puntos de vista, de alguna manera, sí. Ser más flexible, entender que no eres el ombligo del mundo, que nadie piensa en ti de la mañana a la noche, que esto no es un colapso, que no es una pesadilla de muerte en absoluto y simplemente es un incendio, que esto tiene una variedad de otros matices y ángulos sobre cómo puedes evaluarlo, cómo puedes mirarlo. Por lo tanto, la terapia conductual dialéctica ayuda mucho a los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Todo, mis queridos, mi cámara ya se está apagando. Los beso y los abrazo. Asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube, visita mi sitio web veronicastepanova.com para adquirir mucha información útil y valiosa. Libros, guías, maratones grabados, una variedad de entrenamientos y formación para psicólogos. El enlace estará abajo en la descripción. Los beso y abrazo.